Fue anunciado hace escasas semanas y acaba de dar un paso muy importante. La renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha dejado de ser solo un proyecto y empieza a revelar las primeras actuaciones y detalles con el objetivo de arrancar las primeras obras este mismo verano, adelantando así el calendario previsto y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Hablamos de la puesta al día de al menos el tramo más deteriorado de la línea que une tres de las principales ciudades del país y que hasta ahora situaba el inicio de los trabajos a finales de este año 2026, tomando el relevo de lo propio en la Madrid-Sevilla, una línea que recientemente sufría el trágico accidente de Adamuz y que podría servir como ejemplo de lo bien hecho, pero también de los evidentes errores que se han ido conociendo en los días posteriores al desastre y en el que todavía hay muchos datos por concretar. Una renovación que no queda claro si se adelanta por iniciativa del gobierno o por las presiones tras las muchas incidencias y denuncias de viajeros o profesionales en cuanto a la buena marcha de los trenes por ella, y que vienen registrándose especialmente desde el verano pasado. Unos problemas que ya informamos en varios vídeos anteriores fueron achacados a las fisuras encontradas en los bogies de los trenes Abril y que llevó al SEMAF, dando voz a los maquinistas, a pedir actuaciones urgentes y contundentes y que, como por desgracia hemos sabido después, poco menos que cayeron en saco roto. El primer paso en esta renovación se daba en el último Consejo de Ministros con la autorización para la licitación por parte de Adif del primer contrato del plan, 95,8 millones de euros, para el suministro de las nuevas aerotraviesas, que sustituirán por completo a las actuales, ya sabéis, las que harán posible viajes en ciertos tramos de hasta 350 km/h y que hemos detallado en varios vídeos. Un desarrollo tecnológico que permite mitigar el fenómeno del vuelo de balasto a velocidades superiores a 300 km/h y cuya renovación arrancará por el tramo más degradado de la línea, entre Madrid y Calatayud, el tramo que más problemas parece estar mostrando en aspectos como el confort de los viajeros a bordo de los trenes, con más vibraciones y molestias de las deseadas y que comenzaba a ser preocupante tras lo ocurrido en Adamuz, obligando incluso a imponer limitaciones temporales de velocidad en los últimos días, que están provocando retrasos de entre 1 hora y media y hasta 3 horas en los trenes por la reducción de velocidad, en algunas jornadas unidas a otras incidencias en diversos puntos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La adquisición de estas aerotraviesas supondrá el arranque oficial de la primera fase del proyecto AV350, anunciado en noviembre por el ministro Óscar Puente a bombo y platillo, y donde Adif empezó a preparar los contratos necesarios para poner en marcha la renovación y que tras recibir el visto bueno del Consejo de Administración de Adif y el Consejo de Ministros, quedan ahora por desarrollar otras actuaciones que de mucho mayor importe aún están sin definir claramente, aunque no sería extraño que tras lo sucedido en la Madrid-Sevilla, el plan sea más ambicioso de lo esperado y busque intervenir en todos los frentes, no solo la velocidad, fiabilidad o seguridad de la línea estrella del país, sino en el confort de los trenes que pasen por ella, algo que deberá ir unido a una mayor labor de mantenimiento. Recordemos que este proyecto de AV350 que detallamos en varios vídeos permitirá desarrollar una nueva conexión por el nordeste de Madrid hacia Barajas y Chamartín, la futura línea Lleida-Barcelona-Sagrera y la estación del Prat de Llobregat, estaciones y nuevos tramos que aún irán para largo y que se irán concretando una vez finalice el estudio de viabilidad lanzado por el Ministerio de Transportes y que ahora, con este primer paso en la renovación de la línea ya existente, avanza un paso más para lo mucho que queda por hacer en este corredor y donde se apunta al próximo verano como objetivo para arrancar los trabajos de sustitución de traviesas. Aún así, visto lo visto en Adamuz o los problemas de las vibraciones, no queda claro cuándo podría elevarse la velocidad, ya que sería absurdo tratar siquiera de aumentar la velocidad sin pulir ese problema cada día más en evidencia de las vibraciones y tumbos de los trenes.
Otra incógnita está en cómo se ejecutarán las obras en una línea tan transitada, más aún tras los muchos problemas de convivencia de trabajos y tráfico ferroviario que hemos podido comprobar en la Madrid-Sevilla en los 2 últimos años, en muchos casos obligando a reducir velocidades o a restricciones puntuales de vías en tramos delicados, que han dado muchos problemas e incluso no pocas incidencias y que aquí, al ser el tramo más saturado de la red, podría agravar más los posibles efectos contrarios de ejecutar obras a la vez que se mantiene el tráfico. De hecho, y con la experiencia vista en el corredor más veterano de la red, no se descarta que se reduzcan no solo velocidades temporales, sino el número de circulaciones diarias de las 3 empresas que transitan por esta línea, Renfe, Irio y Wigo, por lo que estaremos atentos a posibles novedades que vayan concretando más detalles en torno a lo que se hará y no. Y esperemos que esta vez no haya errores semánticos, como el visto tras el accidente de Adamuz, donde ahora resulta que integral no es íntegro, sino otra cosa. Esperemos que ese desastre, así como los días negros que hemos tenido recientemente en el ferrocarril y que ha destapado muchas vergüenzas, sirva para pulir errores y hacer las cosas mejor próximamente, incluyendo esta renovación. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.